Les quiero presentar a Walter Santoro. Walter Santoro es presidente de la Fundación Internacional Carlos Gardel y también es un estudioso de la vida del Zorzal. Hay realizada una restauración del mausoleo de Gardel en el cementerio de la Chacarita y faltan muy poquitos días, a días de ya cumplirse los 131 años de su nacimiento, y luego de un poquitito más de 2 años de espera se retomaron los trabajos en la cripta donde descansa Carlos Gardel desde, creo que noviembre del 37, y bueno, recordamos que nació el 11 de diciembre de 1890 y que claramente murió en ese trágico accidente aéreo el 24 de junio de 1935 en Medellín. Vamos a conocer cómo vienen estos trabajos y también un poquitito más sobre la vida de Carlos Gardel, donde sus restos descansan aquí en la Argentina como debe ser. Walter, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Un placer, Sebastián. Muchas gracias por el llamado. Bueno, contanos cómo vienen estos trabajos a 131 años de su nacimiento. Sí, lo expresaste muy bien, muy claramente. Nosotros, desde la Fundación Carlos Gardel, Internacional Carlos Gardel, creada por los herederos de Carlos Gardel, esto es muy importante saberlo, si bien él no tuvo hijos naturales, tuvo un albacea que fue su sucesor en todo esto, y él dejó a sus hijas del alma, quien nos transmitió a la Fundación, transmitió todos estos derechos legales que tiene Carlos Gardel. La Fundación se hizo responsable y cargo de la bóveda, como le corresponde, y empezamos todo un proceso de restauro. El proceso se empezó en el 2017 con una primera limpieza general del mausoleo y programamos para hacer la segunda y tercera etapa como las definimos, que era un restauro profundo como no se hizo en 76 años. La bóveda primitivamente, para que la gente tome dimensión de cómo es el trabajo que se está realizando, ¿cómo estaba y cuáles son los trabajos que realizaron hasta el momento? Bien, la bóveda se inauguró o se trasladó los restos de Carlos Gardel en el año 37, ¿no? Cuando fallece Gardel y llegan sus restos acá, fueron 8 meses más tarde, fueron al Panteón de Artistas. Y de ahí, 2 años más tarde, 1 año y medio más tarde, se trasladaron a su mausoleo, como le decimos nosotros. Durante años hubo un montón de instituciones, un montón de gente que fue haciendo mantenimiento de pintura y fue haciendo mantenimiento general. En el año 2008-2009, por las grandes tormentas, las grandes lluvias que había, por los respiraderos filtraba agua o entraba agua, y la gente que tenía a cargo la bóveda en ese momento decidió sellar los respiraderos. Esto hizo que se condense humedad y se desprende el revoque y grandes problemas de humedad interna, que cuando hay condensación se destruye las paredes, se destruye todo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Volvimos a abrir todas las partes de ventilación, modernizamos el sistema de ventilación, ampliamos los conductos, embutimos todo el sistema de ventilación, hoy no está a la vista, está oculto, digamos, de alguna forma, y hicimos todo el restauro de las partes de los revoques de las paredes, el planchado y el restauro de todos los bronces, de todas las placas. No nos olvidemos que la bóveda está llena de placas que tienen de grandes admiradores e instituciones, y todas esas durante años se han juntado hongos, pinturas que han salpicado cuando pintaron. Bueno, todo esto lo volvimos a su estado original, como estaban en aquel momento. Sí dejamos las 2 esculturas que posee el mausoleo con el paso del tiempo. El verde de óxido que le otorgó el paso del tiempo lo dejamos tal cual como en ese momento. Eso fue una decisión de la Fundación, y no volver al estado original, que era de color negro, ¿no? Pintado. Digamos, hoy las 2 esculturas tienen el verde natural del óxido del bronce. Vos sabés que yo sé que sos un estudioso de la vida de Gardel, sí, y te quiero aprovechar para que nos cuentes mitos y también verdades que se dicen sobre Gardel.
Sí. cosas que la gente duda o quizás desconoce, y vos sos la persona indicada en este momento para decir, mira, lo típico que la gente duda o desconoce es esto, lo de su madre, esa pulsera, que bueno, que gracias a esa pulsera donde tenía grabada la dirección Bueno, donde vivía, bueno, le compró la ahí propiedad a tenés, su madre en Jean Lloré, fue claro. identificado su cuerpo junto con Lepera. Contanos un poquitito de las curiosidades más recurrentes. Bien, a ver, primero hablando de esa pulsera no existe. El cuerpo se lo identifica básicamente porque llevó un sobre todo, que el cuerpo no quedó calcinado. Cuando cualquier cuerpo de un ser humano recibe altas temperaturas, se termina poniendo en posición fetal. Los músculos se condensan y se cierran. Digamos, el cadáver de él quedó quemada parte de la cara y las manos y los pies. Hay fotos en un libro que hemos publicado el año pasado, que se llama Vuelo Siniestro, sobre la verdadera situación de lo que sucedió en el trágico accidente. La parte judicial, todo lo que pasó genuinamente. Entonces, echamos luz a 80 años de historias que fueron creadas porque nunca se supo realmente qué es lo que había ocurrido. Entonces, a él se lo identifica básicamente porque se lo reconoce y porque dentro del sobre todo había objetos personales de él. Uh-huh. Y él llevaba con él lo que era su rastra de los objetos. Él, para actuar, se vestía de gaucho y llevaba con él el facón, la rastra, que eran de oro y plata, y por el valor seguramente las llevaba con él. Entonces, esos objetos se encontraron con él. Hay fotos en el expediente donde se ve todo eso que está con él. ¿Qué pasó con Lepera, que iba con él? Bueno, ¿qué pasó con él y con los su músicos cuerpo, y Lepera, claro, ¿no? con los músicos, claro. Bueno, ahí hay otra situación de los cuales hubo que separar los cuerpos, porque ahí sí fue una masa, la situación fue más complicada, pero hoy se encuentran en ataúdes independientes, separados los restos. Pero creo que vos hiciste una de las preguntas muy interesantes, que es esto de... yo escribí una nota que próximamente va a salir, que se llama ¿Por qué alguien sería gardeliano? ¿Por qué alguien sería hoy gardeliano? Uh-huh. ¿No? Porque es muy fácil hablar de gardelianos en la época de Gardel. Es muy fácil hablar de gardelianos cuando tu viejo fue gardeliano. Claro. Es muy fácil hablar de gardelianos cuando tu abuelo fue gardeliano. Pero ya cuando tu bisabuelo fue gardeliano, yo no sé si sería fácil que a mí me convenzas de por qué yo sería gardeliano. Y yo creo que esto es lo que la gente tiene que descubrir, que es muy interesante. La gesta y todo lo que este hombre hizo por primera vez, y por qué fue tan importante a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué fue el mejor o el primer embajador argentino en el mundo? Y creo que es eso donde a uno le despierta el orgullo de sentirse compatriota de Gardel. Y obviamente tiene el porqué de su voz, ¿no? De la magnífica voz y todo lo que viene atrás. Pero es muy interesante esto. Una de las anécdotas o lindas historias es esto de que Gardel grabó más de 1.500 temas en discos. Uh-huh. Esto, si un cantor actual quisiera igualar a Gardel, tendría que grabar un disco cada 45 días, de 10 temas. Increíble. Bueno, entonces es algo que todavía no fue superado. Un récord Guinness, si que más te gusta actualmente. El primer videoclip de la historia, año 30, está inventado, que se llamaban Film con Sketch, el nombre original, y después se conocieron como los cortos de Morera. Eso también el primero fue Gardel. Lo segundo es que Gardel en 3 años filmó 8 películas. No sé cuántos artistas en el mundo latinos han hecho 8 películas, y más con lo que costaba en aquel momento, ¿no? Gardel creó su propia productora en Estados Unidos. Sus últimas 4 películas, las americanas, fueron producidas por él. La verdad que de estas historias, de estas anécdotas tenemos muchísimas. Una linda
es que la televisión del mundo, que se lanza en Inglaterra, la BBC de Londres, lo primero que se escucha es la voz de Carlos Gardel, con El carretero. Esto lo pueden googlear y buscarlo, y está en la historia de la BBC, donde está Carlos Gardel como el primero. Entonces, Gardel, imaginen... sí, Gardel llega solamente con 2 años desde Francia, con su madre Berta, Sí. padre desconocido, ¿es así? Es así, es así. Padre desconocido, llega desde Francia, la fecha de llegada y todo eso la tenemos certera. No tiene tanta Yo importancia tengo el dato ahora. de 11 de diciembre de 1890. No, él llega, digamos, esa es la fecha de nacimiento de Charles Romuald Gardés, y después acá tenés la teoría del uruguayo o del francesismo. Ahí está. El tema es, eso es algo que divide y no multiplica. La Fundación decidió no dejar ese tema de lado. Creemos que es más importante entender por qué es importante hablar de Gardel, qué es lo que hizo Gardel, cuál es la gesta por lo cual hoy estamos hablando de Gardel, y no debatir y ponernos entre un River y Boca, sería, de quién lo parió, porque en definitiva es eso, quién lo parió. Mientras que su padre, sea quien sea, no participó en su vida, no le aportó nada a su vida, ¿se entiende? No transformó en nada su vida, de alguna forma. Entonces creo que eso pasa a ser un tema secundario, a mi modo de ver. Bueno, ¿y cómo se vive desde la Fundación y también quienes están más cercanos día a día con la vida de Gardel esta fecha? Bueno, a ver, lo primero es lo contento que estamos que pudimos, después de 2 años, que nos aprueben el restauro del mausoleo. Esto para nosotros es muy importante, porque es el significado de la existencia de la Fundación, por un lado, y dar objeto, dar significado a su misión y su visión, ¿no? De alguna forma. Pero por otro lado, estos 2 años de pandemia, estuvimos trabajando en varios proyectos. Uno, estamos remasterizando las primeras 2 películas de Carlos Gardel, Las luces de Buenos Aires y Melodía de Arrabal, que estimamos que para marzo del año que viene van a estar listas. La segunda es que estamos publicando 2 libros muy importantes. Una es Sucesos Gardelianos, que son estas pequeñas historias cortas de 10 páginas para la gente que le gustan las historias y los cuentos cortos, sobre historias interesantes de Carlos Gardel, y con esto cualquier persona va a saber más de su vida, de la vida de Carlos Gardel, que es lo que nos interesa a nosotros. Y después un libro de Gardel en imágenes, que tiene más de 750 imágenes, contando toda su vida, de los hechos más importantes, y muchas de ellas, o la mayoría de ellas, inéditas, nunca vistas. Entonces, ese es parte del trabajo que estuvimos haciendo en pandemia, desde la Fundación. Hay muchos cantantes. Viste Sí. que hay gente que es única y que se identifican por un montón de cosas, no solamente por su decir, por su carisma. ¿Cuáles son las cualidades que ustedes se ponen de acuerdo cada vez que se juntan a rememorarlo y hablar sobre el zorzal criollo, como le decían? Bueno, acá es muy interesante, porque lo primero es que 80 años después recién nace la Fundación, hace 2 años, ¿no? Entonces todo lo que se vino haciendo y todo lo que se llevó adelante fue por los propios gardelianos. Entonces es difícil establecer un punto de encuentro. Sí hay muchos puntos de encuentro. Primero es entender que Gardel le dio un estilo al tango que hoy es lo que se conoce como tango. Yo le podría hacer escuchar a la gente un tango sin el estilo de Gardel y la gente no creería que eso es tango. Es tan fuerte la impronta que Gardel le introdujo al tango, desde la actuación a la canción y el estilo propio de Gardel, que es considerado cualquier otra canción o otro tema, otro tango que no esté cantado al estilo de Gardel, es muy difícil que la gente automáticamente lo acepte directamente. Entonces creo que hay un antes y después de Gardel, obviamente, y la mayoría de los cantores actualmente se mimetizan con Gardel, aunque tienen su propio estilo.
porque todos tienen esa impronta de Gardel. La base es ese estilo que uno reconoce como tango, si no la gente no creería que eso es tango automáticamente. Es muy interesante y muy poco hablado este tema. Por eso, un poco estudiado. Claro, por eso la pregunta. ¿Dónde se comunica la gente para formar parte o para tener información sobre Gardel allí en la Fundación? Bien, estamos, hoy la Fundación tiene una página web bastante estática que es para encontrarse y tiene las redes sociales. Lo que estamos lanzando muy próximamente es una página, un blog de fans, donde toda la gente del mundo se va a poder juntar. Esto se está trabajando ahora, esperamos para el 11 que esté terminado. Va a ser muy importante porque la gente va a poder imprimirse su certificado de gardeliano, el número de certificado de gardeliano. Esto a nivel mundial. Esto va a hacer que nosotros podamos estar comunicando ahí todas las acciones de la Fundación, no solo a través de las redes sociales, sino básicamente del blog de la Fundación, automáticamente. ¿Qué es esto? Esto está por salir muy próximo, le hemos puesto Gardelianizate, se llama, y nos va a permitir a nosotros ubicar en todo el mundo a todos los gardelianos y reunirlos, y poder informarle de todas las acciones y todos estos trabajos que va a hacer la Fundación de ahora en más. Nosotros ya hace 2 años hicimos la remasterización de las películas americanas y todavía no las pudimos comercializar, no las pudimos sacar a la venta para que cada uno pueda obtener una copia en su casa. Esperemos este año hacerlo. O sea, no tienen ningún problema con el tema de derechos, etcétera, para poder hacer la comercialización. Los derechos son de la Fundación, los derechos los tiene la Fundación. La Fundación es la heredera. En el derecho de autor se divide en 2 partes. Uno es del derecho patrimonial, el que establecen los plazos jurídicos que dicen que uno cobra por eso durante 70 años y después va al Fondo Nacional de las Artes. Pero hay otro derecho, dentro del derecho de autor se llama derecho moral, que es el derecho que mantienen los herederos de Carlos Gardel, en este caso la Fundación, de por vida. Y es un derecho casi más importante que el otro. El otro habla de dinero, este habla de responsabilidad, este habla de cuidar la obra, y el derecho moral de lo que implica Gardel, ¿no? Cuidar a Gardel. A la hora de elegir caminito, cuesta abajo, el día que me quieras, mi Buenos Aires querido, por una cabeza. Qué bueno, qué bueno. ¿Con qué nos quedamos? Porque ahora cuando te despida, Walter, quiero regalarle a la gente un tango cantado por Gardel que tengo por allí y quiero que vos seas el que elija. Te agradezco de corazón. Te cuento una historia y tenés una nueva anécdota. Adelante. En China, por una cabeza es un himno. Ya es mucho más que un tango. Ellos no pueden separar tango de por una cabeza. Y para los chinos, Gardel pasa a ser un ídolo sin haberlo vivido, haberlo conocido. Digamos, la apertura de China tiene muy pocos años, tiene 20, 30 años. Digamos, la apertura del mundo, digamos, en la época de Gardel los chinos no sabían de la existencia de Gardel, pero hoy Gardel forma parte y está vigente en el mundo, y yo creo que por una cabeza es el tango emblemático que ha logrado trascender fronteras. Ahora, volver es una de mis pasiones, es uno de los que más me gusta, pero hay muchos, la verdad que hay muchos, es difícil elegir uno, pero por una cabeza es lo que llega a toda parte del mundo, el que impactó en el mundo. Es el tema que voy a regalar ahora cuando te agradezca en este momento que me hayas atendido, que nos hayas ilustrado de esta forma, favor. Y también que hayas invitado con tanta bonomía a la gente a conocer y también a consustanciarse con la vida a través de la Fundación. Walter, te mando un abrazo muy grande, gracias por atenderme y te deseo lo mejor para lo que viene. A disposición de ustedes para cuando lo gusten. Y descubran a Gardel, para los públicos oyentes, descubran la vida de Gardel, es muy importante, les va a llegar a lo profundo del corazón, se los garantizo. Un abrazo, Walter, gracias por atenderme. Otro, hasta luego. Walter Santoro, presidente de la Fundación Internacional Carlos Gardel y también estudioso de la vida del cantor, a muy pocos días de cumplirse 131 años de su nacimiento, y también hablando sobre la restauración del mausoleo de Gardel en la Chacarita y con todas las obras que se llevan adelante a través de la Fundación.